las noches son más oscuras y las leyendas cobran vida, se esconde una historia que pocos se atreven a contar, la leyenda del caballo del infierno. Un ser misterioso, un mensajero de la oscuridad que aparece en las noches de tormenta. Pero, ¿es solo un mito o guarda una verdad más profunda? Hoy exploraremos esta fascinante historia y lo que realmente nos puede enseñar. Dicen los viejos relatos que este caballo, de pelaje negro como la medianoche y ojos que arden como brasas, aparece cuando las nubes se encienden con relámpagos y el viento aúlla su furia. Atraviesa los campos, dejando un rastro de fuego y destrucción. Pero su propósito no es simplemente aterrorizar. El caballo del infierno reclama las almas de aquellos cuyas acciones han dejado una marca oscura en el mundo. Pero como toda leyenda, hay algo más profundo en esta historia. ¿Es realmente un castigo sobrenatural o un reflejo de los miedos y deseos que cada persona lleva dentro de sí? Mateo, un joven del pueblo, había crecido escuchando estas historias, pero en lugar de temerlas, algo en ellas despertaba su curiosidad. ¿Qué había de cierto? ¿Podría enfrentarse a esa figura mítica y salir victorioso? Una noche de tormenta, con el corazón dividido entre miedo y valentía, Mateo decidió averiguarlo. Guiado por los destellos de los relámpagos, Mateo cabalgó hacia lo desconocido. Cada paso lo llevaba más cerca de aquello que muchos preferirían evitar. Pero entonces, un sonido profundo llenó el aire. Una figura apareció a lo lejos, imponente, negra como el vacío, con ojos que ardían como si el mismísimo infierno habitara en ellos. El caballo se detuvo frente a él, y aunque todo en su ser le gritaba que huyera, Mateo permaneció firme. Fue entonces cuando una voz profunda, que no parecía venir de ninguna parte, resonó en su mente. Has llamado a la oscuridad. He venido a ofrecerte un trato. ¿Qué harías si te ofrecieran poder y reconocimiento, pero a cambio de renunciar a todo lo que te hace humano? ¿Aceptarías la oscuridad para alcanzar tus sueños? ¿O lucharías por mantenerte fiel a ti mismo? En medio de la tormenta, con el viento rugiendo y las gotas de lluvia golpeando su rostro, Mateo se encontró en un abismo de introspección. Las palabras del caballo del infierno no eran simples, llevaban un peso profundo, una invitación a mirar dentro de sí mismo. Sus ambiciones, esos sueños de grandeza que alguna vez lo impulsaron, ahora parecían envueltos en una sombra. ¿Era esa oscuridad su verdadera naturaleza? ¿O era simplemente el miedo a fracasar, a no ser suficiente? En ese momento, Mateo se dio cuenta de algo que muchos pasamos por alto. Las verdaderas batallas no son las que peleamos contra los demás, sino las que libramos dentro de nosotros. Sus ambiciones no eran malas en sí mismas, pero ¿a qué precio estaba dispuesto a alcanzarlas? Enfrentar sus deseos más profundos y aceptarlos por lo que eran, sin distorsiones, era el acto más valiente que podía realizar. Cada decisión que había tomado, cada error, cada éxito, lo había traído hasta este punto. Mateo comprendió que no podía renunciar a su humanidad porque en ella residía su verdadera fortaleza. Luz y oscuridad no eran enemigos, sino partes de un todo que debía abrazar para ser completo. El caballo del infierno pareció reconocer algo en Mateo, algo que pocas veces había visto en aquellos a quienes se había enfrentado. Aceptación. No resistencia, no desesperación, sino una paz nacida de la lucha interna. Y entonces, como si el tiempo mismo se detuviera, la voz del caballo resonó una última vez. Has demostrado que tu corazón es fuerte. La verdadera fuerza proviene de aceptar tanto la luz como la oscuridad en ti. Con esas palabras, el caballo desapareció, llevándose consigo el peso del miedo que había perseguido a Mateo toda su vida. La tormenta comenzó a amainar, y el primer rayo de luz del amanecer rompió las nubes, iluminando el rostro de Mateo. Había enfrentado lo que pocos se atrevían a mirar directamente, sus propias sombras. La leyenda del caballo del infierno cambió para siempre esa noche. Ya no era solo un símbolo de castigo y temor, sino una historia de redención, de enfrentarse a uno mismo y salir transformado. Mateo había descubierto que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una chispa de luz, si estamos dispuestos a buscarla. Cuando Mateo regresó al pueblo, no lo hizo como el joven vaquero que había partido, sino como alguien que había visto lo que pocos se atreven a enfrentar. Compartió su experiencia no para alardear, sino para inspirar. Sus palabras tocaron los corazones de aquellos que luchaban con sus propios miedos, recordándoles que la oscuridad no es algo que deba ser temido, sino entendido.
Tal vez el caballo del infierno nunca fue un castigo divino ni un ente malvado. Tal vez siempre fue una metáfora, un recordatorio de que nuestras propias sombras son las que más poder tienen sobre nosotros y que enfrentarlas es el mayor acto de valentía. En un mundo lleno de desafíos, la verdadera fortaleza no radica en la perfección ni en evitar el dolor, sino en aceptar quiénes somos, con todas nuestras luces y nuestras sombras. Esa es la verdadera lección del caballo del infierno. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar tus propias leyendas internas y descubrir la verdad que guardan? Las leyendas existen no solo para asustarnos, sino para enseñarnos algo. ¿Qué crees que significa esta historia para ti? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te apasionan las historias que nos desafían a reflexionar, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Y recuerda, a veces, la respuesta que buscas está justo en el corazón de la tormenta.